¿Cómo vienen con la lectura? ¿Vienen al día o...? Las guías, las hojas de ruta son bastante útiles, pero bueno, ya les habrán dicho que no es, o sea, no está todo el contenido en esa hoja, es como una mini guía para orientar la lectura, pero nada más. Igual, bueno, Anitúa va y viene un poco en el tiempo, pero no es tan difícil de leer, a mí no me parece tan difícil. Siempre. Siempre la clase de grupo. Siempre Foucault pasa algo. Puede ser. Si, Sí, si puede ser. nos esperan, consultamos y la clase que viene les damos una info. Puede ser. Sí, igual tranqui, faltan un par de clases para Foucault, pero... Sí, falta. Lo que sí, no cuelguen con la lectura, o sea, no digan, bueno, la dejo para final, porque ahí sí se complica un poco. Pero bueno. Bueno, si no hay más preguntas, el tema que nos convoca hoy, perdón, porque estoy admitiendo, es la escuela de Chicago, que implica un cambio drástico en la manera de analizar la criminología, teniendo en cuenta como las clases que tuvieron anteriormente, el tema del iluminismo, del positivismo. Hay un cambio muy importante porque va a aparecer la sociología como nueva manera de conocimiento, como nueva forma de discurso dominante, ¿no? Pensando un poco la idea del médico, del jurista y del teólogo que se caracterizó como, que fue como importante en las escuelas anteriores, ¿no? El sociólogo va a reemplazar a este sujeto que es el que produce el conocimiento. Y es importante entender que también hay un traslado geográfico, porque el análisis de la criminología se va a centrar ahora en Estados Unidos, que va a ser el país donde va a estar el nuevo escenario de producción de conocimiento criminológico, y también donde va a haber un fuerte escenario político y social que va a permitir estas maneras de conocimiento. Perdón, voy admitiendo. Antes de entrar en las ideas criminológicas de la Escuela de Chicago, siempre nos gusta analizar esta clase y empezar esta clase analizando el contexto en el cual se da la Escuela de Chicago, porque no es un dato menor y es una forma de entender dónde está el eje. Bueno, a mí me gustaría mencionar que estamos en un... Perdón, esto se va a desarrollar entre el 1900 y el 1920, como para ponerle un tiempo. Ya sabemos que no es lineal, sino que es algo aproximado. Y bueno, como decía, esto se va a desarrollar en Estados Unidos, que va a haber una fuerte idea de prosperidad, tanto económica como social, esta idea del sueño americano que suele difundirse respecto a este país, que va a traer enormes contingentes, enormes corrientes migratorias que en ese momento son desplazadas de Europa. Y en este contexto es que se da una inmigración importante de pensadores europeos y el campo de conocimiento va a estar centrado en esta ciudad, Estados Unidos, en este país, y en Chicago, por eso la ciudad. La tranquilidad política de este país va a generar que se institucionalice los centros de investigación, o sea, el conocimiento va a estar institucionalizado. Nay, perdón, ¿puedo agregar una cosita? Sí, todo obvio. Es importante que acá tengan en cuenta, vieron que con el positivismo veníamos hablando del paradigma etiológico, es decir, que se estudiaban las causas del delito desde el punto de vista biológico. Ahora lo que va a pasar, como bien decía Nay, se centra el estudio en las ciudades, entonces se combina este paradigma etiológico con el etnográfico y los estudios de campo, que es esto de situarse en un lugar, observar y en base a eso generar datos, pueden ser cuantitativos o cualitativos. Entonces se combina lo que venía del positivismo
del paradigma etiológico con el etnográfico, que es propio de la sociología, y vamos a ir viendo cómo las escuelas que siguen lo implementan también con sus diferentes corrientes. Perdón, sí. Sí, justamente con de la mano de lo que decía Eri, estas investigaciones se van a basar en dos teorías filosóficas importantes, que una es el pragmatismo, que es una corriente muy influyente en todo lo que son las ciencias sociales, porque puntualmente en la Escuela de Chicago hay como un alejamiento al teoricismo europeo, y se pasa una idea como más de empirismo, ¿no? Que se la denomina filosofía de la acción. A partir de esta filosofía de la acción es que justamente se pretenden verificar las investigaciones. O sea, se va concretamente a realizar investigaciones de campo, y básicamente el rol de la sociología en este momento es aplicarla sobre la realidad para mejorarla. O sea, hay un fin concreto que es mejorar la realidad. Entonces va a haber un fuerte desarrollo del pensamiento de lo social, y se va, bueno, fuertemente un contexto académico que va a favorecer la investigación y la investigación empírica. Bueno, en este momento hay un fuerte proceso de industrialización, hay una gran abundancia de capitales, y esto implicó, como mencionaba anteriormente, un proceso inmigratorio de países bastante pobres de Europa, como Polonia, Italia y demás. Estos inmigrantes se van a concentrar en ciudades como Nueva York, Detroit y Chicago, y a partir de esto surgen lo que se conoce como guetos de colectividades. No sé, pueden pensarlo un poco como surge la situación, el Padrino, todo el tema de la colectividad italiana y demás, como para representárselo. Bueno, estos guetos tienen valores muy diferentes a las clases dirigentes, ¿no? Porque justamente vienen como de otro lugar con determinados valores, distintos valores culturales y morales y demás. Bueno, en este sentido, como mencionaba Eri, la ciudad va a ser el objeto de estudio y el eje en el cual se van a realizar estas investigaciones, y va a haber grandes concentraciones de poblaciones muy poco heterogéneas, con distintos idiomas, valores y costumbres. Un dato de color en términos demográficos es que en Chicago en 1840 había solo 2.000 habitantes y en 1920 2.700.000. Entonces, estos expertos académicos van a centrar su preocupación en la integración de estos grupos sociales. Y el individuo y la convivencia es la explicación para los problemas sociales, ¿no? Esta integración va a ser el objeto de estudio y se lo va a identificar con los problemas sociales. Pero bueno, la idea del problema, a diferencia de lo que pasaba en Europa, para este enfoque sociológico, va a ser algo positivo. O sea, no va a implicar un obstáculo, sino que va a ser un punto de partida para, bueno, transformar la realidad, como les mencionaba anteriormente. Entonces, se pasó de una sociedad fundada en valores dominantes de hombres blancos a ciudades más indefinidas, a las que iban llegando masas de inmigrantes, ¿no? Bueno, un dato de color, el Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago se fundó en 1892, la fundó Albion Small, que fue un darwinista social. A la vez, la Universidad de Chicago fue creada en 1892 por Rockefeller, y bueno, la mayoría de la sociología en ese momento se inclinaba por investigaciones con intereses comerciales y políticos, mientras que puntualmente la Escuela de Chicago se caracterizó en investigaciones cualitativas guiadas por la búsqueda de una sociedad más democrática e igualitaria. Bueno, en este contexto es que vamos a hablar de William Thomas y Florian Snaniewski, que William Thomas era un sociólogo que fue parte de la Escuela de Chicago, que obtuvo un subsidio para estudiar y analizar los problemas de la inmigración europea, como hablábamos anteriormente, y él decidió centrarse en
en la colonia polaca, que era una colonia que estaba muy fuerte y muy presente en Chicago. Y en ese contexto es que él decide viajar a Polonia, no solo centrarse en la colonia de Chicago, sino viajar a Polonia. Y en estos viajes es que conoce a Florian Snaniecki, y entre los dos van a elaborar una obra muy importante y crucial para la criminología porque, que se llama El campesino polaco en Europa y América, que va a ser como la primera obra que va a incluir cartas, informes, autobiografías de inmigrantes, y bueno, como una producción más personalizada, por así decirlo. Este informe refleja actitudes y valores que van a ser claves para la conformación de la idea de la desorganización social. La desorganización social, porfa, retengan este concepto porque es como la clave de estos dos autores, es lo que elaboran estos dos autores muy fuertes, que van a decir que el valor social es un elemento de la cultura que el individuo acepta sin reflexionar. Lo incorpora y no reflexiona al respecto. Insisto que pensemos estos conceptos, estas ideas, en un contexto de integración de corrientes migratorias, ¿no? Y a su vez, la actitud individual es un proceso consciente que determina la acción del individuo. Entonces, el valor social, tenemos el valor social y la actitud individual. Y a su vez tenemos que la acción es el producto de la interacción de estas dos cosas, del valor social y de la actitud individual. Entre los dos va a haber una acción que es producto de estas dos pulsiones, ¿no? Profe, perdón, ¿podrás sí. repetir el nombre? William Thomas y el otro, ¿cómo se llama? Florian Snaniecki, te lo copio en el chat. Así Gracias. En esta línea que dice, que cuenta Nay sobre la desorganización social y cómo la cultura determina el valor social a nivel individual y luego en el grupo, en el colectivo, es importante que mencionemos y que lo retengan porque después se retoma en otros pensamientos criminológicos el interaccionismo simbólico. No sé si lo habías mencionado, Nay, porque no, capaz no te presté atención. El interaccionismo simbólico es esto que dice Nay, de cómo la comunicación que existe en un grupo social entre el individuo como individuo propiamente dicho y el entorno que lo rodea, esa interacción que se genera ahí es determinante para que el individuo a su vez se defina. O sea, es decir, la interacción que se genera entre el grupo social y el individuo es lo que va a definir al individuo después. Y esto muta en la teoría del etiquetamiento, que bueno, es una teoría mucho más adelantada que la van a ver después con Hernán, de la década del 60, pero vayan como adentrándose en este concepto del interaccionismo simbólico porque parte de acá y es importante que lo vayan como relacionando con todo lo que viene. Perdón. Sí. Perdón, ¿puedo agregar una cosa más? Sí, obvio. Que en el interaccionismo simbólico, además, no solamente hay un proceso y una modificación del yo, o sea, de la persona en sí misma, sino que eso también va a traer una modificación del control social que hay. O sea, se modifica tanto la persona, pero a través de la relación con la comunidad también se va a modificar la misma comunidad. Y eso va a ser cómo se modifican las relaciones entre cómo se perciben las comunidades y las relaciones entre distintos tipos de grupos. Y eso también va a ser muy importante cuando se vea todo lo que es subculturas criminales. Así que retengan los conceptos porque son importantes. No sé si entendí bien, sino como que la interacción entre estos grupos sociales son los que van a determinar las conductas individuales, ¿puede ser? No sé si lo entendí bien. Es el proceso de comunicación que se genera entre el individuo y con el grupo social, no entre los grupos en sí. No sé, Juli, si capaz vos lo puedes explicar mejor que venís del palo. O sea, es así.
No hablamos ahora tanto de comportamiento, sino del proceso de identificación de la persona. Después vamos a empezar a hablar de los comportamientos y de cómo estar en cierto tipo de grupos y en ciertas culturas va a ser que cierto tipo de comportamientos que se ven como inmorales o anormales sean tomados como de forma más como un beneficio o cierto tipo de recompensa. Pero ahora, más que de comportamientos, estamos hablando del proceso de identificación y de la creación misma del ser del individuo y cómo se constituye dentro de la sociedad. ¿Se entendió? Si no, lo tratamos de explicar de otra manera. Es un poquito mejor, sí. Pasa que como que hay que retener estos conceptos que son re importantes, entonces como que quiero entenderlos bien. Igual, esto seguramente ahora cuando empecemos a ver los demás autores se va a entender mucho mejor porque lo vamos a intentar explicar como más aplicado, no sé si al hoy en día, pero al menos en cómo se entendía la sociedad en ese momento. Así que nada, véanlo y después si tienen preguntas o cuando vayan al texto, no sé si lo leyeron, tal vez es importante también que vengan con el texto leído porque tienen otro tipo de aproximación al tema, pero bueno, si no lo pudieron leer, no importa. Sí, no sé, ¿alguien quería preguntar algo? ¿No? Bueno. Sí, la Escuela de Chicago tiene varios autores, que ahora los vamos a ir desarrollando en la clase, y a su vez la sociología en sí, van a ver que en el transcurso de las clases que vienen va a haber otros posicionamientos sociológicos que van a profundizar los Hernán y demás, que es lo que mencionaba Eri, por ejemplo, no sé, Sutherland, Matza, bueno, varios autores que también van complejizando cada vez más la propuesta sociológica que, bueno, arranca acá. Así que, nada, el consejo vayan leyéndolo y retengan las ideas que mencionaron recién las chicas. Bueno, retomando a la desorganización social, que es un poco lo que veníamos hablando, reitero, en un contexto de fuerte proceso inmigratorio, con distintos valores, lenguaje, moral y demás, teníamos que hay un análisis del valor social, que es esto que la persona incorpora a la cultura sin reflexionar, y una actitud individual, que es un proceso consciente que va a determinar la acción del individuo. Entre estas dos ideas va a haber van a generarse aspiraciones en la persona, que solo lo va a poder satisfacer a partir del entorno. Repito, piensen en la persona que llegó a un país nuevo, con otros valores, otra moral, otro lenguaje, y bueno, se enfrenta a esta situación donde tiene, donde se le generan aspiraciones. Estas aspiraciones van a ser 4. Va a tener un deseo de experiencias nuevas, un deseo de ser reconocido o apreciado, un deseo de obtener poder y un deseo de seguridad. Repito, por si están anotando, además. Son 4 aspiraciones que la persona va a satisfacer a partir del entorno y son un deseo de experiencias nuevas, un deseo de ser reconocido o apreciado y un deseo de poder y de seguridad. En la posibilidad que tenga esta persona de satisfacer estos deseos va a estar la clave de una sociedad ordenada. Entonces, el cambio social es como el enfoque de este informe que les decía, de esta idea de este libro del campesino, el campesino polaco en Europa, y esto se va a relacionar con la desorganización social. Entonces, la desorganización social es producto de las transformaciones de la inmigración, la industrialización y las diferencias que hay en la propia ciudad de Chicago, a partir del cual los mecanismos de control tradicionales que tiene una persona, por ejemplo, la familia, la iglesia, la escuela, se van debilitando, ¿no? Pues esta persona está en un lugar nuevo, en un país nuevo, con distinta moral y distinta cultura, lo que ya mencioné,
Y estos mecanismos de control social tradicionales se debilitan. Entonces, esto es lo que se entiende por la desorganización social, lo que implica todas las modificaciones en la vida de la persona que ingresa a un país distinto al propio. Entonces, lo que plantean es que la delincuencia es la consecuencia de este mal funcionamiento de los mecanismos de control social que se producen a partir de esta modificación en la vida de la persona que emigró. Bueno, lo que plantean los autores es que tiene que generarse una reorganización y que para esta reorganización es muy importante que las personas que emigran puedan ser integradas a la sociedad estadounidense. Así que bueno, eso sería la idea de la desorganización social. No sé si se entendió, si no entendieron absolutamente nada, si quieren que repita. No sé, ¿alguna consulta? A mí me quedó una. Cuando dijiste que se basaban en dos teorías, una era el pragmatismo y la otra... El empirismo. Perfecto. Que básicamente es contrastar las investigaciones realizadas. La idea es alejarse de la idea teórica de Europa y pasar al campo de la acción para comprobar efectivamente y para modificar la realidad. Bueno, seguimos. ¿Quieren que yo estoy? ¿Querés que siga yo? Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias a los que tienen la cámara prendida, se agradece. Justamente hoy vamos a hablar de interaccionismo y para eso estaría bueno que podamos, incluso los que tienen la cámara apagada, de que podamos pensar juntos la clase y de que podamos interactuar y que si pueden traer ejemplos o si se les ocurre algo de la realidad que sea del 2021 de Argentina, sobre cosas que vamos a ver de Chicago de 1900 y pico, nada, lo puedan recuperar y lo puedan traer, así hacen la clase un poco más amena también. Bueno, yo específicamente voy a hablar, en principio, para los que no leyeron o los que leyeron igual, esto que voy a decir va a estar en la página 299 a la 305 del libro de Anitúa. Nada, léanlo. Si no lo entienden, después, nada, nos pueden mandar un mail, nos preguntan en la clase. Lo importante es que ustedes de la clase tomen los conceptos principales así. Después cuando van a la lectura, si es que ya lo leyeron una primera vez, lo relean o lo entiendan mucho mejor. Yo voy a hablar de Robert Park, que es uno de los principales autores de la Escuela de Chicago, porque fue uno de los primeros. Nos estamos situando en el 1915 y subsiguientes años, 1916, 1920, que es justamente, como decía Nay, un momento en donde la sociedad estadounidense, que está muy influenciada por la inmigración, se termina convirtiendo en una sociedad y en una comunidad muy heterogénea, porque había inmigraciones de Europa del Este, había también una gran afluencia de afrodescendientes, de mujeres que estaban saliendo a la sociedad, de obreros, o sea, toda una confusión, por así decirlo, dentro de la sociedad que hacía esto de una forma mucho más heterogénea que lo que se venía viviendo antes. Entonces, esa es una de las puntas que ustedes tienen que entender de por qué nace esto ahora. Nace porque hay una cantidad de gente que antes en el paisaje cotidiano urbano no existía y ahora está. Y entonces a partir de ahí vamos a empezar a pensar cómo se dan este tipo de relaciones y cómo se da el control social con estas nuevas comunidades, que es lo que intenta explicar un poco la sociología, o sea, a través de cómo vemos el mundo, poder intentar explicar y poder a su vez analizar y pensar nuevas
políticas, por así decirlo, de lo que va a ser después el control social. O sea, esto va a tener un resultado final que va a ser una política pública, ya sea en términos penales o una política del mejoramiento de la calidad de vida. Específicamente con Park hay una ruptura y una continuidad en el autor. ¿Por qué? La ruptura es acá la comunicación, que es algo que antes no habíamos visto. La comunicación se presenta como algo fundamental y esencial y va a ser la función que va a establecer entre lo que es la relación entre el individuo y la comunidad. O sea, la comunicación lo que nos va a venir a ayudar es para el control de lo público, porque estos autores de la Escuela de Chicago se preocupan mucho por cómo funciona lo público y cómo influenciar lo estatal. Y a su vez, cómo tratar de establecer la democracia dentro de lo público. Y para poder controlar lo público, que en sí es controlar la democracia, dieron la función, en la comunicación, una función esencial. Esa sería como la primera ruptura de la Escuela de Chicago con los anteriores autores que estaban viendo antes, que era Inquisición, Iluminismo, no sé si vieron a Durkheim. O sea, esto es como algo muy nuevo. La comunicación acá es fundamental. Ahora bien, también tenemos un punto de continuidad que es el darwinismo social. O sea, si bien por un lado es muy importante la comunicación dentro de la sociedad para construir comunidades, el darwinismo social, que es algo que también viene muy de la mano del positivismo criminológico, es algo que se va a seguir estableciendo. Y esto seguramente lo habrán visto en IPC o lo sabrán de conocimiento general de sus vidas por diferentes trayectorias, es el darwinismo que viene a ser en sí. Viene a la lucha de la vida de ciertos actores, en este caso, personas. En el darwinismo va a ser de organismos, entonces la sociedad acá se va a entender como un organismo. Un organismo que tiene que tener un control y tiene que tener un orden. Por eso Park va a hablar de un orden ecológico. La comunicación va a establecer ese orden ecológico y esa relación entre el individuo, la comunidad y la sociedad. Entonces, si más o menos me vienen siguiendo en el relato, la comunicación va a estar como una ruptura, pero se va a meter dentro de una continuidad que es el darwinismo, y que justamente va a plantear a la sociedad como un organismo vivo que necesita un control. Ese control va a ser la comunicación y la interacción que tiene. La comunicación va a crear un discurso común porque justamente en una sociedad en donde hay tantas personas distintas, de tantas biografías y de tantos lugares distintos, necesitamos algo que nos integre para poder hacer esta vida pública y este discurso público que pueda influenciar dentro de la democracia. Entonces, este discurso común que vamos a tener a partir de la comunicación va a ser un ideal cultural muy grande, porque el discurso común nos va a venir a traer no solamente un análisis de la sociedad, sino también nos va a venir a decir que es parte de la solución a las injusticias. O sea, el debate público y poder irrumpir en el discurso común va a ser importante para poder dar soluciones reales y concretas a la comunidad. Entonces, esta creación del discurso común y de esta creación, esta interacción con las relaciones sociales nos viene a integrar. O sea, donde antes había
desunión, donde antes teníamos inmigrantes, donde antes teníamos guetos, donde antes teníamos personas tal vez en situación de calle o en situaciones de pobreza, el discurso común los viene como a amalgamar en sociedades muy dispares. Eso es lo que tiene como de nuevo, de novedosa la postura de Park. No nos viene a integrar de forma de anular nuestras diversidades, sino que viene a tratar de traducir eso que es algo que está desorganizado en la sociedad. Y esta traducción y esta integración nos va a dar parte de lo que es el control ecológico. O sea, si nosotros tenemos un organismo que funciona bien o que en realidad está bien controlado, bueno, ese organismo va a funcionar bien. O sea, ustedes tienen que tratar de hacer como ese paralelismo entre lo que es el darwinismo en las ciencias naturales y lo que va a ser el darwinismo social. Por eso, acá también va a ser muy importante el análisis que se tenga de la sociedad de forma demográfica y geográfica. Y acá viene otro punto de ruptura, que es justamente ver al individuo dentro de la sociedad y dentro de la comunidad, que es algo que no pasaba. En el positivismo criminológico, ustedes leyeron que el delincuente estaba en la cárcel o en un manicomio o en una casa de trabajo. Entonces, a la persona se la estudiaba y se la analizaba dentro de ese dispositivo. Ahora, lo que vamos a ver es una persona que está en su hábitat. Y acá viene otro concepto que lo traemos de las ciencias naturales. Hábitat, control, control no, pero hábitat, darwinismo social, ecología. Son todos conceptos de las ciencias naturales, pero que van a tratar de venir a explicar las relaciones sociales y las interacciones que se dan en los individuos de las comunidades para la Escuela de Chicago. Entonces, acá aparece una obra de Park que se llama La ciudad. La sociología va a venir a estudiar a la persona en la ciudad. Y para esto es muy importante los estudios etnográficos, o sea, la observación participante, la entrevista, las encuestas, los censos, el campo de trabajo, el poder estar en contacto con las personas. Si tienen tiempo y si lo pueden hacer, pueden leer un trabajo que se llama Los Vice Lords de Chicago, que es ya de 1960, pero es muy importante porque es un investigador que justamente se integra a un gueto para poder estudiar este tipo de comunidades. Y entonces ustedes ahí van a ver exactamente, es una descripción directa de cómo él ve las comunidades de los guetos de los afrodescendientes. Entonces esto es como muy palpable de cómo una persona, ya más que nada desde un punto de vista tal vez antropológico, ve a una comunidad y cómo la analiza. Entonces, estas observaciones participantes van a ser muy importantes porque lo que van a venir a hacer es a analizar y a poder recuperar las comunidades. ¿Para qué? O sea, el resultado final de esto siempre es el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Y esto es como muy importante dentro de lo que es la sociología de la Escuela de Chicago, porque el resultado final va a ser entender en sí esas comunidades y cómo dentro de los conflictos que tienen las comunidades, qué podemos sacar en limpio para mejorarle la calidad de vida y a su vez entender los comportamientos de estas personas. Acá se va a empezar a mezclar y van a ser las primeras personas, los autores de la Escuela de Chicago,
que hablen sobre pequeñas subculturas criminales, después lo que se va a llamar subculturas criminales van a ser pequeñas subculturas en donde ciertos comportamientos normales o amorales, anormales o amorales o inmorales, van a empezar a estar recompensados o van a estar bien vistos. Pero esto es como, nada, el principio después de lo que van a ser las subculturas criminales. Y esto justamente viene a colación de poder recorrer la ciudad, de poder caminarla, de poder entender a través de la observación lo que está pasando en esas comunidades. Y esto va a ser importante. A ver qué otro concepto más. Bueno, esto del campo de trabajo es lo que les venía diciendo. Además, lo que va a traer la observación participante en la ciudad va a ser poder entender la organización y la distribución de ciertos grupos. Y estos grupos, de la forma en que están organizados y la forma en que están distribuidos, van a dar cuenta de que hay cierto control ya interno dentro de la comunidad, porque en sociedades que son tan amplias y son tan plurales, se confunden mucho las personas. Entonces, en el centro, por ejemplo, que son lugares que están muy poblados, tal vez ciertos comportamientos, como por ejemplo el vagabundismo, la prostitución, la gente que está en situación de calle, el juego, las ilegalidades en general, se van a confundir y van a estar como solapadas. Ahora, en comunidades en donde este tipo de cosas no suelen pasar, van a intentar como expulsarlos. O sea, va a haber un propio control social del mismo barrio, por así decirlo. Porque el mismo barrio va a tender como a expulsar a estas personas que tienen comportamientos que no forman parte del comportamiento normal o tradicional de la gente de ahí. Y estas personas, a través de esta expulsión, se van a ir a integrar a otros lugares en donde el control social de la comunidad sea más laxo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quisieran comentar? Pero bueno, nada, lo importante es que que entiendan que la ciudad ahora pasa a ser el principal objeto de estudio. O sea, esta es una ruptura muy grande con el positivismo. Y va a ser el objeto de estudio a contraposición de lo que veíamos antes, que el objeto de estudio era el delincuente. También hay otros conceptos que podemos tener en cuenta, que son del darwinismo social, que van a encontrar en la lectura, que es, por ejemplo, sucesión, es cuando una población reemplaza a otra, o sea, cuando en una comunidad, una población, por ejemplo, de migrantes, ahora que predominaba cierta nacionalidad, después va a empezar a predominar otra. Sucesión, dominación, o sea, la influencia, por ejemplo, de lo que pasa en comunidades más centrales, que están más en el centro de la ciudad, empiezan a tener influencia en las comunidades más periféricas o en los suburbios o en los barrios. Pero bueno, esta es más o menos como la idea, y de que puedan como entender que el darwinismo social viene a tratar de explicar este mantenimiento del equilibrio a través de la ecología. Y la ecología se da a través del discurso común, que es ni más ni menos que la comunicación. Tal vez si lo podemos pensar en un ejemplo, es, por ejemplo, en la creación de políticas públicas que tenemos hoy en día. Las políticas públicas, por ejemplo, en barrios como el barrio 31, se basan a través de la observación participante.
los sociólogos, los arquitectos van al barrio y a partir de ahí pueden rescatar ciertos datos que después van a ser importantes para la creación de políticas públicas en términos de vivienda, por ejemplo, o en términos de salud. Y esto es muy importante porque si nosotros lo relacionamos con lo que es nuestra profesión, hay muchos litigios estratégicos que se basan en la observación participante y se basan en poder analizar las comunidades. Y en términos, por ejemplo, de lo que es litigios de no discriminación y de igualdad, poder entender lo que pasa y la forma en que está distribuida, es esencial para poder ayudar al mejoramiento de planes sociales, de salud, de vivienda, de educación. Entonces, espero que puedan hacer esta relación y que si se les ocurre un ejemplo más, también lo traigan a la clase. Julieta, discúlpame, te hago una consulta porque no sé si entendí bien. Lo que postula entonces la Escuela de Chicago es que las comunidades, a partir de un discurso propio, como que reproducen identidades y ahí se puede crear la delincuencia, o sea, como que tiene que ver con la comunidad a la que pertenece el delincuente y no con otros factores. ¿Es así o entendí cualquier cosa? No, o sea, acá en sociología no estamos hablando solamente como en criminología de términos delincuenciales, o sea, no estamos hablando de la delincuencia, por eso yo en ningún momento nombré ni leyes ni el sistema penal, porque acá no tiene que ver tanto del sistema penal en sí y de la persona encarcelada o la persona encerrada en un manicomio, sino del mismo control social que se da a su propia comunidad, intentando expulsar o integrar a ciertas personas. O sea, acá no estamos hablando ni del sistema penal, ni del punitivismo, o sea, estamos hablando de un control meramente social a partir de las comunidades. Es importante hacer esa separación, porque justamente, como decía antes, el objeto social es la ciudad, y nosotros vamos a ver al individuo en el medio libre. Entonces, si nosotros entendemos que el individuo está en el medio libre, el control social ya no va a ser a través de un dispositivo como la cárcel. Al menos no para la Escuela de Chicago. O sea, el control... No, sí iba a decir que no es que dejaron de existir las cárceles en la Escuela de Chicago, sino que el abordaje que hacen viene por otro lado y no con esto de la criminalización, digamos, en un sentido tan directo como venía con el positivismo, con la Inquisición. Tal cual. Y el discurso público es muy fundamental acá, porque viene a solucionar, o sea, es como un ámbito más democratizador o más democratizante, porque la comunidad va a interactuar a través del diálogo. Por eso, por ejemplo, los medios de comunicación van a empezar a tener un rol y un peso muy activo en estas sociedades. Si nosotros nos ponemos a pensar en términos históricos, a los medios de comunicación y a la comunicación en sí, bueno, este es el punto de partida. Si las personas se integran es a través de los medios de comunicación y a través justamente de la interacción interindividual. Después sí vamos a poder ver cómo entra a jugar todo el tema de la comunicación con el punitivismo, etcétera, pero bueno, eso ya es aparte. Acá la persona va a estar libre y eso no significa, obviamente, que no existan las cárceles y que hay una abolición, no. Es simplemente un control social que se da aparte del control punitivo del Estado. Y que bueno, y que los conflictos sociales se generan a partir de esta desorganización social, esta fragmentación que hay por las diferentes culturas y valores que veníamos hablando. ¿Quedó más claro, Melipal? Melipal creo que era. Sí, está bien, gracias. Buenísimo. Juli, ¿ya estás?
¿Sigo? Sí. Dale. Bueno, yo les voy a hablar de otros dos autores de la Escuela de Chicago, que son Shaw y McKee. Estos autores sí quizás se van a referir a términos un poco más vinculados a lo que conocemos como delincuencia, porque sí se van a centrar en estudiar, siempre a partir de la ciudad y siempre a partir de las zonas y los barrios, van a estudiar las áreas delincuenciales. Son los primeros sociólogos, ahí escribo en el chat. Son los primeros sociólogos que van a hablar de esto, de que existen dentro de la ciudad áreas donde hay tendencia, hay más tendencia a cometer delitos. ¿Y por qué? Ahora vamos a ver por qué. Bueno, estos autores, primero que nada, tienen una obra en 1900, es un poco más adelantada a la época que estamos viendo, porque hacen todo este trabajo en las décadas de 1920 y 1930, pero publican el libro en 1942, que se denomina Delincuencia Juvenil y Áreas Urbanas, que, bueno, como veníamos viendo, recopila trabajo etnográfico de tipo cuantitativo y cualitativo, siempre hablando de la ciudad de Chicago. Para estos autores, entonces, la delincuencia va a tener que ver con el estatus económico, la movilidad poblacional y la heterogeneidad poblacional. Estatus económico, bueno, ya saben a qué se refiere. Tengamos en cuenta que estamos en contexto de la Primera Guerra, no solo tenemos la inmigración europea, sino que dentro de la misma ciudad de Chicago se genera una movilidad poblacional de las partes, digamos, de las zonas más alejadas del centro hacia el centro, porque se instalan las industrias cada vez más en el centro de la ciudad, por lo tanto se genera movimiento de personas que vienen de más afuera, digamos, el trabajo del campo cada vez se ve más dejado de lado, digamos, y estamos se incrementa el trabajo industrial. Entonces, estos inmigrantes europeos y de la misma ciudad que se trasladan hacia más al centro, siempre estamos hablando de estatus económico bajo, se genera esta movilidad poblacional y esta heterogeneidad poblacional que no solamente abarca a los inmigrantes europeos, sino que es esta confluencia entre la población europea y la población de Chicago, que está asentada, pero que también hay una diferencia entre vivir en las afueras de la ciudad, vivir más al centro. Entonces ahí se genera como toda una confluencia de distintas culturas. Entonces, van a estudiar estas áreas urbanas principalmente en barrios degradados. Van a centrarse en barrios degradados y van a decir que las zonas que antes eran residenciales pasan a ser ahora zonas de tránsito. Es decir, van a ser las zonas más céntricas de la ciudad por esto de las industrias, de la búsqueda de trabajo, de nuevas oportunidades. La gente se va a concentrar más en el centro y va a haber mucha más aglomeración y tránsito de personas. Entonces, lo que van a decir estos autores es, los delitos tienen que ver con la zona, más allá del cambio de personas que vivan en una u otra zona. La zona va a configurar lo que para ellos es el área delincuencial. Entonces, van a decir, como venía diciendo Juli, esto del control social, estas instituciones de control social como la iglesia, la escuela, el club y otras entidades así estatales de control social, en estas zonas delincuenciales van a ser reemplazadas por otras instituciones que van a ser ilegales, digamos, van a ser las mafias,
las pandillas, ¿vieron las típicas películas estadounidenses? En los suburbios, donde se ven estos grupos que son como los que tienen el control de la zona o del barrio. Entonces, estos autores van a decir que se debe a esto, a que hay un reemplazo de la autoridad, digamos, de estas instituciones de control social, como la escuela y demás, por estas otras que son estas mafias o estos grupos de pandillas. Entonces, lo que hacían para explicar estas áreas delincuenciales era graficar a las ciudades con aros o círculos que representaban el punto de lejanía del centro urbano con el resto, digamos, de la ciudad. Entonces, a medida que las personas se alejaban del centro de la ciudad, menor es la frecuencia del delito. Es decir, el delito se va a concentrar en el centro. Entonces, a medida que te alejas del punto, el delito o la tasa delictiva, digamos, o la posibilidad de cometer delitos era menor. Lo que resaltan es que estas áreas delincuenciales, como les decía, se van a ver degradadas justamente por porque son zonas de transición y zonas con mucha afluencia de gente que se junta y que tiene mucha diferencia cultural, y por esta pérdida de capacidad de control social de la comunidad, como venía diciendo Juli. Todo esto va a generar la heterogeneidad que venimos hablando, y en estas zonas va a ser más fácil la comisión de delitos. ¿Por qué? Porque hay menor integración, porque hay mayor confluencia de distintas culturas, porque también se puede ver la diferencia de estatus económico, de personas que se acercan al centro de la ciudad con un estatus más elevado, que confluye con personas que van a buscar trabajo, que están trabajando en situaciones muy precarias, porque recordemos contexto de guerra. Entonces, todo esto va a generar heterogeneidad y va a generar, estos autores van a decir, un mayor desvío social que se va a inclinar a que suban las tasas de criminalidad. Entonces, siguiendo con la línea esta del control social de la propia comunidad, es que estos autores van a decir que la solución a este problema de las áreas delincuenciales, o digamos, a este desvío social o esta tendencia al delito en estas zonas, es que se aumente el control social, se vuelva al control social a través de comunidades con valores compartidos. Es decir, si estamos hablando de un grupo heterogéneo, que este grupo se vuelva a unir mediante políticas públicas que generen este sentido de pertenencia y de valores compartidos, y de esa manera lograr el control social propio de la comunidad. Entonces, lo que proponían era, por ejemplo, no solamente programas de organización, de asistencia social, estatales, sino también lo que tiene que ver con equipamiento urbano, infraestructura. Pensemos que estos guetos o estos suburbios son lugares donde hay hacinamiento, donde hay construcciones precarias. Entonces también es importante el medio donde estas personas están viviendo, con la cantidad de personas que están viviendo y en las condiciones en que están viviendo, condiciones edilicias, ¿no? Entonces, van a proponer estos cambios, digamos, y que haya un trabajo exhaustivo en pequeños grupos, que se formen dentro de un barrio, de una comunidad, pequeños grupos de trabajo que puedan abordar una problemática concreta, y a través de estos planes social, digamos, planes de asistencia social y de condiciones, de mejores condiciones edilicias,
puedan así lograr este control social y esta homogeneidad que es necesaria para no caer en la desorganización social. ¿Por qué es tan importante? Perdón, ¿sí? No, un comentario chiquito como para ejemplificar que a mí me vino bien. No sé si vieron que en las películas estadounidenses siempre están los pibes jugando al básquet, la cancha enorme en una esquina. Bueno, viene esta época de ocupar el espacio público, de reemplazar las pandillas por lugares de deporte. Se dio mucho lugar a los grupos, por ejemplo, de los Boy Scouts. Se crearon grupos de comité comunitarios donde se le dio como voz y voto, por así decirle, en la realización y en la organización de los conflictos. Hay una fuerte presencia del Estado en pos de desplazar estos actores sociales que a partir de, bueno, esta falta de integración, en teoría producían el delito, ¿no? De la delincuencia juvenil. Nada, esto. Sí, tal cual. Y lo importante, otra noción importante que tienen que llevarse de esto, es que estos autores son los primeros en hablar fíjense, de prevención del delito. O sea, no es que están atacando el delito una vez que se cometió, están hablando del delincuente preso, de la persona internada en un manicomio, están hablando de lo que pasa antes, qué es lo que hay que hacer para que no haya delito, qué es todo lo que está antes. Y volviendo un poco a lo que decía Juli, ¿no? Traigamos esto a nuestra realidad de hoy, 2021 Argentina. O sea, cómo siempre decimos, nosotros en criminología nos gusta más todavía, el derecho penal llega tarde, o sea, el problema ya está, tenemos que mirar todo lo que hay antes, todo lo que falta antes, todo el trabajo que hay que hacer, y estos autores son los primeros en que van a decir, el delito hay que prevenirlo, y una manera de prevenirlo es a través de todos estos programas y políticas públicas. Si se dan cuenta, son los primeros, a partir de lo que vienen viendo, son los primeros que hablan de políticas públicas. Y después, sí, hay otras subculturas criminales también, viene vinculado a eso, las técnicas de neutralización de masa también, que las van a ver después. Toda la sociología viene a traer esta irrupción de, no hablemos tanto del sistema penal como un sistema, parece, como lo traen los positivistas, como algo que parece fuera de la realidad, o algo que hay que segregar, o algo que hay que tratar de una manera diferente, sino como hay que mirar el todo, hay que mirar el macro, hay que pensar en la sociedad, en la ciudad, dónde están insertas las personas, y a partir de ahí, en la política, ¿no? O sea, vienen a hablar de política, eso es algo que tampoco se venía viendo a partir de la presencia del Estado. Y bueno, también obviamente estamos en un contexto de guerra, después venimos con el sueño americano, entonces de a poco esto del estado de bienestar y demás, después van a ver con otras teorías, también se hace muy, muy presente esto de la política y la función del Estado en la cuestión criminal. Eri, a mí me gustaría leer cortito, Vale. El Chicago Area Project tiene una página, ahora se las voy a leer, pero me parece que como una manera de concluir está esta idea de que dice, quizá los resultados del proyecto no deberían medirse únicamente por la tasa de la delincuencia juvenil, ya que el proyecto ha descubierto talento latente en las comunidades. Los comités han mejorado las relaciones entre padres y maestros y han asumido la responsabilidad de la asistencia y mejoramiento escolar. Han aportado una opinión pública eficaz sobre contribuyentes específicos a la delincuencia juvenil. Han logrado alejar a los niños del crimen y reincorporar a esas personas en libertad condicional al vecindario. Esto, ¿no? Como la idea de políticas de Estado que integren y una forma distinta, como decía Eri, de abordar la delincuencia. No solo en términos estadísticos, sino de realidades concretas que transforman estos vecindarios. Ahí les mando el enlace.
de lo que leí. Está bueno, Sí, está por años. les voy a mostrar unas fotos de archivo que están buenas porque, a ver, voy a presentar, de esta época en Chicago, y hay una lista de estos programas. Uy, qué bardo. A ver, banquen un segundo. A ver. Me avisan si lo ven, porfa. ¿Ven algo ahí? Sí, Sí, se ve. Sí se ve. Bueno, ven acá los que le decía de las cuestiones edilicias, de hacinamiento, cómo vivían estos grupos de personas. Sí, se atendía a esto, se empezó a prestar atención al medio en el que se desarrolla la persona, y volviendo, ¿no?, a los conceptos biológicos que hablaba Juli. Lo importante que era, bueno, esto está todo en inglés, pero ven acá, dice, por ejemplo, el tema de las clases, de los clubes sociales, bueno, para los chicos, para las mujeres, bueno, como vecinos, tipo clubes de vecinos y demás. Acá hay otros programas, clubes para mujeres, Shakespeare Club, creo que supongo debe ser un tipo club de teatro. Bueno, hay un montón de cosas, clubes para madres, para chicas, para chicos, para niños, niñas, como un montón de actividades que se empezaron a implementar en pos de esto que hablábamos, de generar la homogeneidad que se había perdido con la inmigración, no solo europea, sino que se había empezado a ver desde el campo hacia la ciudad. A ver. Bueno, alguna foto más. Bueno, ven acá hay tipo como unos juegos en medio del barrio, entre las paredes. Ven cómo es la construcción, es como todo, como que no hay tanto espacio geográficamente hablando entre las construcciones. Acá, bueno, Chicago Commons son estos programas. Y bueno, nada, eso. Ven cómo son construcciones re precarias. Bueno, no sé si tienen algún comentario, algo que les haya quedado, dudas o comentarios para aportar, para sumar, ejemplos que se les ocurran de la realidad, tipo de barrios de acá o de donde sean, donde vivan ustedes. Te hago una consulta.